Buenos días, profesora. Mi nombre es Julia Ramírez y mi exposición sobre las enzimas. Hablaremos sobre las enzimas, que son proteínas altamente especializadas que actúan como catalizadores biológicos, acelerando las reacciones químicas en los seres vivos sin consumirse en el proceso. Y su función principal es facilitar procesos esenciales para la vida, como la digestión, la síntesis de moléculas, la producción de energía y la regulación metabólica. Hacemos una investigación sobre dos enzimas de diferente clase. Por ejemplo, la oxidorreductasa, que es la catalasa, y su función es descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno. Acá tenemos el ejemplo sobre ella, el peróxido de hidrógeno, agua y oxígeno. Y luego tenemos la amilasa, que su función es catalizar la hidrólisis de almidón en azúcares simples como la maltosa y la glucosa. Y su clase es la hidrolasa. Estructura del sitio activo y la reacción con la especificidad del sustrato. El sitio activo es una enzima en la región específica del enzima donde se unen el estrato y donde ocurre la reacción catalítica. Está conformado por un conjunto de aminoácidos que forman una cavidad o hendidura en una topografía particular. La estructura del sitio puede ser cavidad o bolsillo, formación en un complejo de enzimas o sustratos. Luego hablamos sobre las características estructurales del sitio activo. Este se divide en aminoácidos claves, flexibilidad y complementariedad. Tenemos por acá el ejemplo. Se encuentra la imagen del ejemplo. Relaciones entre la estructura del sitio activo y la especificidad del sustrato. La especificidad de una enzima para su sustrato está estrechamente relacionada con cómo la estructura del sitio activo reconoce y se une al sustrato. Y existen diferentes niveles de especificidad. Especificidad absoluta, especificidad de grupo, especificidad relativa. Luego hablamos sobre los mecanismos estructurales que determinan la especificidad, que son interacciones específicas, forma y tamaño del sitio, formación espacial y ajustes inducidos. Cuarto, ejemplos prácticos. La amilasa y la xina. La amilasa tiene un sitio activo que reconoce específicamente enlaces 1,4 glucosídicos en el almidón y gracias a la disposición de aminoácidos que interactúan con estos enlaces. Y la trixina reconoce residuos específicos como en sustratos mediante un bolsillo que favorece la unión con ciertos aminoácidos en la posición P1 a través de las interacciones específicas. Acá tenemos una imagen que explica. Enzima, sitio activo, sustrato y enzima y sustrato completo. El mecanismo de catálisis y cómo reduce la energía de activación. Proporciona una explicación en profundidad sobre el mecanismo de catálisis de enzimas y cómo ésta reduce la energía de activación, abordando estos aspectos de manera detallada. Aquí hablamos del mecanismo de catálisis en las enzimas, que dice son las enzimas como catalizadores biológicos que aceleran las reacciones químicas al disminuir la energía de activación y permiten que las reacciones ocurran a velocidad compatible con las condiciones biológicas. Su mecanismo de acción se basa en varias estrategias que facilitan la conversión de reactivos en productos, hablando sobre la formación del complejo de enzima-sustrato, provisión de microambiente favorable, postación de grupos funcionales y cambio conformacional.
Reducción de energía activa. La reducción de energía activa es una barrera energética que debe superarse para que una reacción ocurra y las enzimas reducen energía activa mediante varias estrategias como estabilización de estado de transición, proximidad y orientación, inducción de tensiones o deformaciones y participación de grupos catalíticos. El resumen visual del proceso. Aquí tenemos una imagen donde lo explica, pero trata de hablar que el antes son reactantes y el después es el producto. El antes es energía activa y el después es energía baja. El antes es estado de transición y el después estado de transición estabilizado. El antes es reacción rápida y el después es reacción acelerada. Aquí vamos a hablar sobre la temperatura. El incremento de temperatura aumenta la velocidad de reacción enzimática. También un punto óptimo ya que las moléculas se mueven más rápido y el aumento de las colecciones entre enzimas y sustratos. Luego, número 2, el pH. Cada enzima tiene como pH óptimo donde su estructura y carga eléctrica en el sitio activo están en condiciones ideales para la unión con el sustrato. El número 3, concentración de sustrato. Aumenta la concentración del sustrato. Generalmente aumenta la velocidad de las reacciones hasta que se alcanza saturación, punto en el que todas las enzimas están ocupadas. El cuarto, concentración de enzima. Incrementa la cantidad de enzimas y aumenta la velocidad de la reacción. Siempre que haya suficiente sustrato, ocurre eso. Número 5, exhibidores enzimáticos. Los exhibidores pueden reducir la actividad enzimática de manera reversible o irreversible. Los cofactores y coenzimas. Muchos enzimas requieren de presencia de iones metálicos que son cofactores o de moléculas orgánicas no proteicas, coenzimas para su actividad. Función de los cofactores y enzimas. Facilita la reacción, que actúa estabilizando la estructura de la enzima o participando directamente en la transferencia de grupos químicos. Estabilizar estados de transición. Algunos cofactores ayudan a estabilizar los estados de transición durante la reacción, disminuyendo la energía y su activación. Otra, participa en la unión de sustrato, mejorando la afinidad de la enzima por su sustrato. Otra, permite la transferencia de grupos químicos. En este caso, las coenzimas transportan grupos funcionales como grupos acetilio, hidruros y amino, etc. Número 4. Ejemplos de cofactores y coenzimas y su función. Acá presentamos los siguientes ejemplos. NAD positivo, SLAT, NADH, que son cofactores que participan en la reacción de oxidación y reducción, transportando electrones y fotones. Aquí, como ven, hay otros ejemplos de cofactores enzima y su función. Luego pasamos a importancias clínica y nutricional. La eficiencia de vitaminas que actúan como precursoras de enzima pueden afectar la actividad enzimática, provocando trastornos metabólicos. Y el ejemplo es la deficiencia de vitamina B1, dietamina y activa enzimas, afecta a las enzimas dependientes de dietamina esencialmente en el metabolismo energético. Hablamos sobre inhibidores enzimáticos que le afectan. Te proporciona una revisión de profundidades sobre los inhibidores enzimáticos que afectan algunas enzimas claves. Es importante detectar que cada enzima puede ser afectada con diferentes tipos de inhibidores que se clasifican en varias categorías según el modo de acción. Hablamos de inhibidores de amelisa y están sus ejemplos de inhibidores acetilolinesterasas y están su ejemplo, inhibidores de clorooxigenasa y están sus respectivos ejemplos,
Inhibidores polimerasa están sus respectivos ejemplos, inhibidores de proteasa con sus respectivos ejemplos, y hay ejemplos importantes los ejemplos importantes entre las enzimas y los procesos biológicos o industriales. Aquí aparecen los ejemplos sobre la hidroreductasa y las hidrolasas. Y por último, la clasificación de las enzimas, que son oxidorreductasas y hidrolasas. Y en el medio están las transferasas. Las oxidorreductasas catalizan la relación de oxigenación y reducción, de oxidación y reducción. Y las hidrolasas rompen enlaces químicos mediante la acción del agua. Y las transferasas mueven grupos funcionales de un donante o un receptor. Gracias.